Cuando Tessa, una escritora reservada e independiente, pierde repentinamente su apartamento, no le queda otra opción que mudarse con una completa desconocida, Jade, una artista de espíritu libre con la costumbre de dejar manchas de pintura por todas partes y una sonrisa que podría destrozar hasta el corazón más disciplinado. El plan era simple, solo 2 compañeras de piso, nada más. Pero las noches largas se convierten en secretos compartidos, las miradas furtivas se alargan demasiado, y el aire entre ellas se carga con algo innegable. Jade sale con hombres, Tessa evita las relaciones por completo. Se supone que ninguna de las dos desea esto. Pero cuando la atracción se profundiza, la verdadera pregunta no es si asterisco sucederá asterisco, sino asterisco quien asterisco cederá primero. Porque una vez que ceden, no hay vuelta atrás. Tessa miraba fijamente el anuncio del apartamento en su móvil, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Asterisco se busca compañero / diagonal a de piso. Loft de 2 habitaciones. Alquileres a partes iguales. No se admiten mascotas. Sin dramas, asterisco no era ideal, caray, la idea de vivir con un desconocido le ponía los pelos de punta. Pero después de que su casero le diera un aviso de desalojo de una semana, asterisco algo sobre vender el piso y no es mi problema, lo siento asterisco, no tenía precisamente opciones. Exhaló con fuerza y se obligó a escribir, ¿sigue disponible la habitación? La respuesta llegó casi al instante, asterisco Jade, asterisco sí. ¿Quieres venir a verlo hoy? Tessa se pasó una mano por el pelo, ya arrepintiéndose de ello, pero necesitaba un lugar, y lo necesitaba ahora, asterisco yo asterisco estaré allí en 20. El loft era más grande de lo que esperaba, techos altos, enormes ventanales y un balcón de verdad, que casi compensaba el caos interior. Pinceles y lienzos estaban esparcidos por todas partes, la ropa estaba tendida sobre el sofá. Una taza de café medio vacía se balanceaba peligrosamente sobre una pila de libros. En medio de todo, Jade, descalza, con vaqueros rotos y una camiseta blanca salpicada de pintura, llevaba el pelo oscuro recogido en un moño suelto y despeinado. Se giró, y en cuanto sus miradas se cruzaron, a Tessa se le encogió el estómago. Jade sonrió, fácil y sin esfuerzo, como si no fueran completos desconocidos, asterisco Tessa asterisco bien. Tessa asintió, obligándose a mirar a cualquier lado menos al pequeño trozo de piel que se le había subido a Jade por la camiseta, asterisco Jade asterisco en carne y hueso. Jade se secó las manos con un trapo y se acercó. ¿Qué te parece? Tessa dudó. Pensó que esto era peligroso, que Jade era demasiado brillante, demasiado espontánea, demasiado atractiva. Pero también pensó que estaba perdida si no aceptaba ese lugar. Asterisco Tessa asterisco qué bien, asterisco dijo finalmente, un poco caótica. Jade se rió, y algo en ese sonido hizo que a Tessa se le cortara la respiración. Asterisco Jade asterisco sí, soy un desastre. Asterisco Jade asterisco prometo que soy una buena compañera de cuarto, ni siquiera sabrás que estoy aquí. Tessa dudaba seriamente de eso, pero necesitaba un lugar, y Jade estaba fuera de su alcance, lo que significaba que no había razón para dudar, ¿verdad? Ella inhaló profundamente. Y extendió la mano, asterisco Tessa asterisco lo tomaré. Los dedos de Jade se envolvieron alrededor de los suyos, cálidos y persistentes, solo un segundo más de lo que debía. Tessa ignoró el hormigueo en su piel. Esto estaba bien. Si disfrutaste de este contenido y quieres apoyar el canal de una forma especial, haz clic en el botón asterisco gracias asterisco de abajo. Es el que tiene el icono del corazón y el dólar. Con asterisco super gracias asterisco, puedes contribuir directamente al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos geniales para ti. Eran solo compañeros de habitación, nada más, ¿verdad? Tessa supo desde la primera noche que era un error. No estaba hecha para esto, compartir espacio, dejar entrar a alguien a su mundo. Le gustaba la tranquilidad, el control.
trabajaba mejor sola, a la tenue luz de su portátil, con solo el zumbido de la ciudad al otro lado de la ventana, pero Jade no estaba callada. Jade era color y caos. Descalza en la cocina a las 2 de la madrugada, tarareando mientras pintaba. Era risa y movimiento, bailando por el desván con pinceladas húmedas en las manos, manchando las encimeras, los suelos, incluso la camisa de Tessa. En un momento dado, Jade dijo, tranquila, se irá con el lavado. Jade sonrió con suficiencia. Tessa refunfuñó, pero el calor de los dedos de Jade al cepillar la mancha persistió durante horas, y lo peor. Jade era hermosa. Tessa nunca había tenido que recordarse a sí misma que no debía mirar fijamente a alguien, pero Jade le impedía no hacerlo. Sus pómulos pronunciados reflejaban la luz dorada de la tarde, la forma en que sus pestañas oscuras enmarcaban sus ojos verdes, la curva de su boca al sonreír con suficiencia. Era exasperante, así que Tessa hizo lo único que sabía hacer, ignorarlo. Mantuvo las distancias. Mantuvo las cosas informales, superficiales, fáciles, pero Jade se resistía. Se apoyaba en la encimera cuando Tessa preparaba café, demasiado cerca. La camisa se le resbalaba de un hombro. Se estiraba en el sofá después de un largo día, haciendo señas dramáticamente, con la camiseta subiéndose. Sonreía cada vez que Tessa la miraba. Y ese era el problema, Jade siempre notándolo. Estás tensa, dijo Jade una noche, apoyada en la puerta de la cocina mientras Tessa fregaba los platos. Con demasiada agresividad, Tessa exhaló bruscamente, Tessa estoy bien. Jade tarareó, poco convencida. Jade, ¿segura? Siempre te pones así cuando estoy cerca. Las manos de Tessa se congelaron sobre el plato que lavaba. Se le aceleró el pulso. Jade la observaba con la cabeza ladeada, sus ojos verdes brillando con una chispa peligrosa. Tessa se obligó a burlarse, enjuagando el plato y dejándolo. Tessa eso es ridículo. Jade lo es. Tessa se giró y se secó las manos, ignorando la forma en que su cuerpo reaccionó a esa mirada. Coqueteas con todo el mundo, dijo ella con sequedad. No soy especial. Algo a la expresión de Jade cambió, el tono provocador de su mirada se suavizó un poco, y entonces se acercó. No mucho, solo lo suficiente. Lo suficiente para que Tessa sintiera el calor que irradiaba su piel, lo suficiente para que el espacio entre ellas se sintiera demasiado pequeño, demasiado cargado. La voz de Jade era más tranquila esta vez. Jade no coqueteo con todo el mundo. Se le cortó la respiración porque, por primera vez desde que se conocieron, no sabía si Jade bromeaba o no, y eso era peligroso. Porque si Jade no bromeaba, esto ya se estaba convirtiendo en algo para lo que Tessa no estaba preparada. Algo que quizá no pudiera detener. Tessa debería haberse marchado. Debería haberse reído, haber puesto los ojos en blanco, haber hecho cualquier cosa menos quedarse allí, agarrada al borde de la encimera como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Pero Jade estaba demasiado cerca y no pensaba alejarse. Tessa tragó saliva con dificultad. Su voz sonó entrecortada, y lo odiaba. Odiaba la facilidad con la que Jade podía zarandearla. Jade, ladeó la cabeza, observándola como si intentara descifrar algo. Entonces, justo cuando la tensión se volvió insoportable, sonrió con suficiencia. Jade, tranquila, compañera. Solo estaba bromeando contigo. Tessa exhaló bruscamente, ignorando el dolor que le producía el pecho ante la repentina distancia. Claro, Jade la estaba molestando. Eso era lo que hacía. Eso era lo que esto era, un juego para ella. Tessa forzó una mueca, agarró un vaso de agua y se dio la vuelta. Tessa eres insufrible. Jade se rió, con esa risa espontánea y cómplice que siempre irritaba a Tessa. Jade sí, pero te gusta. Tessa dio un largo sorbo de agua. No iba a darle a Jade la satisfacción de una respuesta.
Pero lo peor, Jade no se equivocaba. Tessa hizo todo lo posible por evitarla después de esa noche. Se despertó más temprano, trabajó más tarde, se sumergió en la escritura, en los auriculares con cancelación de ruido, en cualquier cosa que le impidiera estar a solas con Jade, pero Jade no se lo ponía fácil. Siempre encontraba la manera de estar cerca, apoyada en la encimera de la cocina cuando Tessa cocinaba, sentada demasiado cerca en el sofá cuando veían la tele, estirando los brazos por encima de la cabeza de una forma que definitivamente no era necesaria. Y cada vez que Tessa se sorprendía mirándola, Jade sonreía con sorna, como si lo supiera, como si le estuviera retando a admitirlo. Era exasperante. Y estaba funcionando. Porque cuanto más intentaba Tessa luchar contra ello, peor se ponía. La forma en que su pulso se aceleraba cada vez que Jade caminaba con nada más que una camiseta sin mangas y pantalones cortos. La forma en que su respiración se entrecortaba cuando Jade distraídamente se metía el pelo detrás de la oreja, exponiendo la suave línea de su cuello. La forma en que su cuerpo reaccionaba cada vez que Jade se inclinaba demasiado cerca, le susurraba algo al oído, la tocaba el tiempo suficiente para que fuera imposible olvidarlo. Tessa estaba perdiendo. Y Jade lo sabía. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Jade había salido antes, y Tessa se había convencido de que se sentía aliviada. Una noche a solas, sin bromas, sin tensión, solo paz. Pero entonces, la puerta se abrió con un clic cerca de la medianoche, y Jade entró. Tenía las mejillas sonrojadas, su cabello oscuro un poco despeinado, como si alguien lo hubiera estado acariciando. A Tessa se le encogió el estómago. No estaba sola, un hombre la siguió adentro, sonriendo, con la mano apoyada en su espalda mientras le susurraba algo al oído. Jade rió, baja y cálidamente, y Tessa se puso furiosa, apartó la mirada, apretando la mandíbula mientras algo feo e irreconocible se retorcía en su interior. No estaba celosa, no tenía motivos para estarlo. Jade no era suya. No tenía derecho a sentirse así, como si quisiera echar a ese tipo ella misma. Tessa se obligó a concentrarse en la pantalla de su computadora portátil, ignorando el sonido de pasos que se acercaban. Entonces Jade dijo, «Y Dios», sonaba satisfecha. «No pensé que todavía estarías despierto». Tessa levantó la vista y se encontró con la mirada de Jade. Había algo en sus ojos, algo consciente, algo deliberado, como si quisiera ver cómo reaccionaría Tessa. Tessa se negó a darle esa satisfacción. Se encogió de hombros, Tessa. Algunos de nosotros tenemos trabajo real que hacer. Jade sonrió, Jade, yo también trabajo. Tessa arqueó una ceja. Tessa, cierto. Si por trabajo te refieres a emborracharte y arrastrar a desconocidos a casa, la expresión de Jade cambió. El destello burlón fue reemplazado por algo más agudo. Tessa se arrepintió al instante. Pero antes de que pudiera retractarse, Jade dio un paso lento hacia adelante, dejando a su pequeña invitada parada torpemente en la puerta. Jade se inclinó. Su voz era más baja ahora. Jade, ¿te molestaría? A Tessa se le secó la garganta. ¿Qué? Jade inclinó la cabeza ligeramente, observándola muy de cerca. Jade, si trajera a alguien a casa, ¿te molestaría? A Tessa le dio un vuelco el corazón. Debería decir que no. Debería poner los ojos en blanco, burlarse, fingir indiferencia. Pero Jade estaba demasiado cerca. Su perfume la distraía demasiado. Y cuando sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, Tessa supo que Jade ya sabía la respuesta. Sabía que Tessa estaba perdiendo. La verdadera pregunta era, ¿cuándo lo admitiría? Tessa apretó con más fuerza su portátil. Podía oír al chico moviéndose detrás de Jade, claramente esperando a que lo invitara a entrar en el apartamento. Pero Jade no lo miraba a él. La miraba a ella, esperando, probando. El pulso de Tessa latía con fuerza en sus oídos. Tenía dos opciones: dejar que Jade ganara, dejar que sonriera con suficiencia,
dejar que arrastrara a ese tipo a su habitación, dejar que este fuera solo otro momento en el que Tessa tuviera que observar y fingir que no le importaba. O podía hacer algo al respecto. Su boca trabajó antes de que su cerebro pudiera detenerla. Asterisco, asterisco, Tessa, asterisco, asterisco, haz lo que quieras. No es mi problema. Jade no se movió. No sonrió con suficiencia. No se rió. Tessa podía sentir que seguía observándola, entonces Jade suspiró, un sonido de decepción. Asterisco, asterisco, Jade, asterisco, asterisco, deberías irte a la cama. La cabeza de Tessa se levantó de golpe. Asterisco, asterisco, el tipo asterisco, asterisco frunció el ceño. Espera, ¿qué? Creí que, asterisco, asterisco, Jade, asterisco, asterisco, encogiéndose de hombros, camina hacia la puerta. Sí, cambié de opinión. El tipo parecía completamente confundido, pero tras unos segundos de quedarse allí parado, incómodo, se fue. En cuanto se cerró la puerta, Jade se volvió hacia Tessa con una expresión indescifrable. Tessa tragó saliva, asterisco, asterisco, Tessa. Asterisco, asterisco, porque Jade dio un paso más cerca. Luego otro, a Tessa se le revolvió el estómago. Jade ya no sonreía. Caminó directamente hacia el sofá donde Tessa estaba paralizada, olvidada por completo de su portátil, y entonces ella se inclinó, demasiado cerca, demasiado cálida, demasiado. Asterisco, asterisco, Jade, asterisco, asterisco, no tienes por qué estar celoso. A Tessa se le cortó la respiración. Su cuerpo la traicionaba, cada nervio le gritaba que acortara la distancia, que acercara a Jade. En cambio, no podía estar celosa. No tenía derecho a estarlo. Así que hizo lo de siempre, mintió. Asterisco, asterisco, Tessa, asterisco, asterisco, no lo soy. Jade se rió suavemente, y, Dios mío, fue devastador porque no le creyó. Ella lo sabía, asterisco, asterisco, Jade, asterisco, asterisco, sigue diciéndote eso, compañera de cuarto, ella murmuró, luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en su dormitorio, dejando a Tessa sentada allí, arruinada. Durante los siguientes días, Tessa intentó fingir que todo era normal. Evitaba a Jade, se sumergía en el trabajo, se recordaba una y otra vez que esto no era real, que Jade solo estaba jugando. Pero entonces Jade cambió las reglas, empezó sutilmente, más caricias, ligeros roces en su brazo cuando buscaba algo en la cocina, dedos rozándole la espalda al pasar, pequeños comentarios como, estás muy tensa, Tessa. Necesitas relajarte. Sonrisas burlonas cada vez que la pillaba mirándola, y entonces, una noche, Jade lo llevó demasiado lejos. Tessa estaba en su habitación, intentando escribir, intentando ignorarlo todo. De repente, llamaron a su puerta. Apenas tuvo tiempo de decir, pase, cuando Jade entró, vestida solo con una sudadera y ropa interior. El cerebro de Tessa sufrió un cortocircuito. Asterisco, asterisco, Jade, asterisco, asterisco, ¿tienes mi cargador? Jade preguntó, completamente casual, como si no hubiera entrado allí luciendo así. Tessa tragó saliva con fuerza, obligándose a mirar cualquier otra cosa. Asterisco, asterisco, Tessa, asterisco, asterisco, a. Su voz la delató, ronca. Sí, un segundo. Tomó el cargador de su mesita de noche. Le temblaban los dedos al entregárselo. Jade lo tomó, pero no se fue. Se quedó allí, observando. Tessa se aclaró la garganta. ¿Algo más? Los labios de Jade se curvaron ligeramente. Dio un paso más cerca, el corazón de Tessa golpeó contra sus costillas. Asterisco, asterisco, Tessa, asterisco, asterisco, ¿qué estás haciendo? Jade tarareó. Asterisco, asterisco, Jade, asterisco, asterisco, solo me pregunto cuánto tiempo vas a fingir que no me quieres. Tessa dejó de respirar. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. El pulso le rugía en los oídos. Jade estaba demasiado cerca ahora, su perfume, su piel, su presencia, demasiado tentadora. Tessa necesitaba moverse, necesitaba decir algo, apartarla, poner fin a esto. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí sentada, y Jade supo exactamente lo que eso significaba. Tessa necesitaba moverse. Necesitaba levantarse,
alejarse, hacer cualquier cosa menos quedarse sentada mientras Jade permanecía frente a ella, piernas desnudas, una sudadera enorme que apenas cubría la curva de sus muslos, ojos verdes que destellaban con algo peligroso, pero no pudo. Sus dedos se enroscaron en las sábanas a su lado. Su respiración era demasiado rápida, demasiado irregular. Jade ladeó ligeramente la cabeza, observándola, esperando. Luego dio un paso más para acercarse. A Tessa se le secó la garganta. Ahora podía olerla. Piel cálida, vainilla y algo innegablemente Jade. Todavía fingiendo, Jade murmuró. La mandíbula de Tessa se apretó. Tessa vete a la cama. Jade sonrió con suficiencia, pero esta vez no era una broma. Era una muestra de complicidad, como si pudiera oír la respiración entrecortada de Tessa, como si sintiera la tensión crepitando entre ellas, acrecentándose a cada segundo. Ninguna de las dos se movió. Se dejó caer en la cama, presionando una rodilla contra el colchón, tan cerca que Tessa tuvo que luchar con todas sus fuerzas para no tocarla. Jade se inclinó. Ahora hablaba en voz más baja. Jade no creo que quieras que me vaya. Susurró. El estómago de Tessa dio un vuelco. Su cuerpo la traicionó, reaccionando antes de que pudiera detenerlo. Una inhalación profunda, un ligero movimiento hacia adelante, un destello de algo innegable en sus ojos, y Jade lo vio. Su sonrisa se desvaneció, sus labios se separaron ligeramente. Por primera vez, parecía insegura, como si ya no estuviera jugando, como si también estuviera cayendo en esto. El pulso de Tessa latía con fuerza. Esto era todo, este era el momento. Si lo dejaba pasar. Si se acercaba a Jade. Si se rendía, no habría vuelta atrás. Exhaló lentamente. Jade. Jade se quedó sin aliento al oír su nombre. Tessa apretó los puños. Estaba a un segundo de arruinarlo todo. Pero entonces Jade se apartó. Tessa apenas tuvo tiempo de procesar la pérdida de calor cuando Jade se puso de pie de nuevo. Mirándola con expresión controlada, a Tessa se le encogió el corazón. Los labios de Jade se curvaron, esta vez con una expresión casi divertida, casi triste. Ya me lo imaginaba, murmuró. Y entonces se dio la vuelta, sin más, y salió, dejando a Tessa sentada allí, temblando, mirando fijamente el lugar donde había estado Jade. Su cuerpo aún clamaba por algo que no podía tener. Jade no insistió después de esa noche. Se acabaron las bromas, los juegos. Le dio espacio a Tessa, como si hubiera aceptado que nada pasaría entre ellas. Y debería haber sido un alivio. Pero en cambio, se sintió fatal porque ahora era Tessa quien la observaba. Era ella la que estaba siendo sorprendida mirándola, la que respiraba con dificultad. Cuando Jade se estiraba, se mordía el labio para concentrarse o caminaba por el apartamento en toalla después de ducharse, era ella quien se quedaba despierta por las noches pensando en lo cerca que había estado de besarla. Era ella quien lo había arruinado todo. ¿Y por qué? Porque tenía miedo. Porque era demasiado cobarde para admitir lo que ya sabía. Jade había desistido de perseguirla. Y ahora Tessa era la que no podía dejar de pensar en ello, la que deseaba algo que no podía deshacer. Ella era la que perdía ahora, y lo peor, Jade también lo sabía, a Tessa nunca se le había dado bien perder. Pero esto era peor que perder, porque ya había ganado. Tenía a Jade en sus manos, con los labios entreabiertos y la respiración entrecortada, esperando. Esperándola. Y la dejó ir. Ahora Jade ya no presionaba, nada de miradas provocativas, ni roces casuales, ni sonrisas que le encendieran la piel. Se había retirado por completo, y eso la estaba volviendo loca, porque ahora era ella quien lo notaba todo, como Jade tarareaba suavemente mientras pintaba en la sala, completamente absorta, como se lamía los labios al concentrarse, completamente inconsciente de cuánto la arruinaba, como se estiraba por la mañana, con la camiseta de tirantes subiéndose lo justo para mostrar la franja de piel desnuda que Tessa no podía dejar de mirar. Jade estaba en todas partes, y Tessa lo odiaba.
Odiaba no darse cuenta de las bromas, odiaba querer recuperarlas. Porque sin ellas, ya no podía fingir. No podía esconderse tras la frustración. No podía fingir que esto no la consumía. Jade ya no jugaba, y Tessa era la que estaba perdiendo la cabeza. Todo se derrumbó en una fiesta, la organizaba una de sus amigas artistas, y Tessa se vio arrastrada a pesar de sus esfuerzos por evitar la interacción social. El apartamento estaba lleno de gente, demasiado ruido, demasiada Jade parada al otro lado de la habitación, riéndose de algo, un chico susurrándole al oído. Tessa apretó la mandíbula, agarrando su bebida con más fuerza. No estaba celosa. No lo estaba. Jade podía hacer lo que quisiera, pero entonces el chico se inclinó más cerca, su mano rozando su cintura, y Tessa se puso roja. Ella no pensó. No dudó. Ya se estaba moviendo. Jade levantó la vista justo cuando Tessa llegó a su lado, con un destello en sus ojos, sorpresa, diversión, algo más. Tessa apenas oyó al chico murmurar algo antes de alejarse, percibiendo el cambio en el aire. Ahora solo estaban ellas. Jade inclinó la cabeza, observándola. Algo andaba mal. Tessa exhaló bruscamente. Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Odio esto. Jade parpadeó. ¿Odiar qué? Tessa apretó los puños. Todo, como Jade había dejado de presionar, como había dejado que Tessa ganara. Como sentía que la había perdido por completo por ello. Pero no podía decirlo. Así que, en cambio, dijo, tú. Los labios de Jade se entreabrieron levemente. Tessa sintió que el momento cambiaba. Jade ya no sonreía con sorna. La observaba con atención, como si esperara a ver hasta dónde llegaría Tessa. Tessa tragó saliva con dificultad. Tú. Ella dudó. Respiración entrecortada. Me estás volviendo loca. Jade exhaló suavemente, su mirada se posó en los labios de Tessa y luego volvió a levantarlos. Tessa, murmuró. Esta vez fue diferente. Nada de provocaciones, nada de juegos, solo calor y deseo. Tessa se rindió primero. Extendió la mano hacia Jade, agarrándola por la muñeca, acercándola más. Jade la dejó. El corazón de Tessa latía con fuerza, sus dedos deslizándose por la cintura de Jade, su cuerpo apretándose contra el suyo. Jade inhaló profundamente y entonces Tessa la besó. En el instante en que los labios de Tessa rozaron los de Jade, el mundo se tambaleó. Calor, eso fue lo primero que sintió, un calor puro, abrasador, que lo consumía todo. Jade suspiró en el beso, su cuerpo derritiéndose contra el de Tessa, como si hubiera estado esperando esto por tanto tiempo y con la misma intensidad. Tessa la apretó con más fuerza, apretando los dedos contra la cintura de Jade. El corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. Solo sabía esto, la calidez del cuerpo de Jade, la suavidad de sus labios, la forma en que exhalaba bruscamente cuando los dedos de Tessa se deslizaron bajo el dobladillo de su camisa, rozando su piel desnuda. Tessa profundizó el beso, y Dios mío, Jade respondió al instante. Sus manos se deslizaron por el cabello de Tessa, acercándola más, sus uñas rozando ligeramente su nuca. Era demasiado, y por alguna razón, insuficiente. Tessa nunca había sentido algo así. Como si se estuviera ahogando, como si estuviera en llamas, como si nunca fuera a ser la misma después de esto. Jade ladeó la cabeza, apretándose aún más en el beso, y Tessa gimió suavemente. Su autocontrol se desmoronó, su cuerpo reaccionó solo por instinto. Necesitaba más de Jade, más de esto, más de las cosas que había estado fingiendo desesperadamente no querer. Luego un sonido agudo, alguien aclarándose la garganta. Tessa se quedó congelada, Jade se tensó contra ella. Ambos estaban sin aliento, destrozados, completamente perdidos en lo que acababan de hacer. Se giraron al unísono y vieron a la amiga de Jade mirándolos con una sonrisa burlona. No es por interrumpir, dijo con una sonrisa,
Pero estoy bastante segura de que acabas de traumatizar a la mitad de la gente de esta fiesta. La cara de Tessa se sonrojó. Jade, sin embargo, se fue como si no le diera ni la más mínima vergüenza, como si no le importara que la gente le estuviera mirando, como si no se arrepintiera, y que Dios la ayude. Eso hizo que Tessa quisiera besarla otra vez. Los ojos de Jade volvieron a los de ella, todavía oscuros, aún deseosos. Entonces, con la misma naturalidad y exasperante confianza con la que siempre lo hacía, se inclinó y murmuró: «Vámonos a casa». A Tessa se le revolvió el estómago. Sabía lo que eso significaba. Sabía que si volvían a casa juntos, si estaban solos, si dejaba que esto llegara más lejos, no habría vuelta atrás, pero también sabía que no quería volver atrás. Ya no. Entonces agarró la mano de Jade, entrelazó sus dedos y susurró: «Vamos». Tessa apenas recordaba el viaje a casa. Era demasiado consciente de la mano de Jade en la suya, de cómo su pulgar rozaba su piel, enviando corrientes eléctricas por su cuerpo. Demasiado consciente de cómo Jade miraba sus labios, entreabiertos, con sus ojos verdes brillando con algo peligroso, demasiado consciente de que, una vez que entraran en su apartamento, no habría nada entre ellos, ni bromas, ni fingimientos. Solo esto. Solo ellos. Para cuando llegaron a la puerta, el corazón de Tessa latía tan fuerte que apenas podía respirar. Manoseaba las llaves con torpeza, con los dedos temblorosos, pensando en lo que sucedería una vez dentro. Jade se acercó. Tessa tragó saliva con dificultad. Ahora podía sentirla, el calor de su cuerpo, el aroma a vainilla y pintura, y algo embriagador, propio de Jade. Tessa abrió la puerta, entró, se giró, y Jade ya estaba allí. No dudó. No esperó. No le dio a Tessa ni un segundo para pensar antes de agarrarla por la cintura y besarla de nuevo. Tessa se desplomó sobre ella, sus manos enredándose en la camisa de Jade, acercándola más. Más cerca. Más cerca. Jade suspiró en el beso, ladeando la cabeza y presionando más profundamente. Sus uñas rozaron ligeramente la piel de Tessa. A Tessa se le cortó la respiración. Su pulso rugió. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Y no quería que se detuviera jamás. Las manos de Jade se deslizaron bajo su camisa, cálidas contra su cintura, los dedos se extendieron, agarrando, reclamando. Tessa se estremeció. Apenas se dio cuenta de que se movía, solo supo que, de repente, Jade le empujaba hacia el sofá, su cuerpo apretándose contra el suyo, sus piernas entrelazadas. El calor se arremolinó peligrosamente en el estómago de Tessa. Jadeó al ver los labios de Jade Sander, acariciando, provocando, rozando apenas su mandíbula, y entonces Jade susurró: «Sabía que te romperías primero». Tessa se quedó paralizada. Se quedó sin aliento. Y así, el hechizo se rompió. Ella se apartó rápidamente, su pecho subía y bajaba, su pulso todavía latía con fuerza, pero ahora por una razón completamente diferente. La expresión de Jade cambió instantáneamente. «Tessa». «No». Tessa dijo, con voz ronca y temblorosa. Se puso de pie, dio un paso atrás, poniendo espacio entre ellos, aunque cada centímetro de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Jade la observó atentamente. «¿Qué pasa?». Tessa negó con la cabeza. No podía hacer esto. No así. No si esto seguía siendo solo un juego para Jade. «No puedo», exhaló con fuerza. Jade se incorporó lentamente, frunciendo el ceño. «Tessa, háblame». Pero Tessa ya se estaba retirando, ya se estaba alejando, ya se estaba dando cuenta de que tal vez esto era un error. Y lo peor, Jade parecía saber exactamente por qué. Jade no se movió. Se quedó allí sentada, quieta, sin aliento, sonrojada, con sus ojos verdes brillando con algo indescifrable. Tessa sentía su propio pulso latiendo con fuerza contra sus costillas. Su cuerpo aún ardía por todo lo que casi había sucedido, pero no importaba, porque Jade lo había dicho: «Sabía que te romperías primero». Como si todo fuera un desafío.
como si Tessa fuera solo un movimiento más en un juego al que Jade había estado jugando, como si nada de esto fuera real. Tessa negó con la cabeza, obligándose a dar otro paso atrás, poniendo más espacio entre ellos. Jade finalmente se puso de pie, lenta y cuidadosamente. Tessa, detente, la interrumpió ella, con una voz más aguda de lo que pretendía. Jade frunció el ceño. No lo decía en serio. Tessa soltó una risa sin humor. ¿En serio? Porque seguro que sonaba como si lo hubieras hecho. La expresión de Jade cambió y algo brilló detrás de sus ojos, algo casi doloroso. Tessa lo intentó de nuevo, esta vez en voz más baja. Solo dudó. No era qué. Tessa espetó. Para ti no era otro juego. Jade exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. ¿Crees que eso es todo? Tessa apretó la mandíbula. ¿Qué otra cosa podría ser? Silencio. Jade no respondió. Y esa fue respuesta suficiente. A Tessa le dolía el pecho. Sentía un nudo en la garganta. La cabeza le daba vueltas. Se había permitido creer, por un segundo, que tal vez esto significaba algo para Jade. Que tal vez no estaba jugando. Que tal vez Tessa no era la única que caía allí, pero debería haberlo pensado mejor. Ya había visto a Jade hacer eso antes, coquetear, provocar, presionarlo justo para que la gente la deseara, pero nunca lo suficiente para retenerla, y ahora Tessa era solo otra persona que había caído en la trampa. Respiró hondo, esforzándose por calmarse. Esto fue un error. Todo el cuerpo de Jade se tensó. Tessa tragó saliva con dificultad. Sea lo que haya sido, se acabó. Jade no se movió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente la miró fijamente, con la mandíbula apretada y los dedos apretados a los costados, pero ella no discutió. No peleó. Solo sintió una vez, firme y terminante, dijo con voz monótona, luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en su dormitorio, cerrando la puerta sin decir otra palabra. Tessa se quedó allí, con su cuerpo aún ardiendo y su corazón aún latiendo con fuerza, observándola irse y odiándose por querer seguirla. Durante días, el apartamento se sintió diferente, más frío, más silencioso. Jade ya no la molestaba, no sonreía con suficiencia, no la presionaba. Apenas la miraba. Y, de alguna manera, eso era peor que cualquier otra cosa, porque Tessa lo extrañaba, la risa que llenaba el espacio, la forma en que Jade solía tararear mientras pintaba. La extrañaba, pero esto era lo que ella quería, ¿verdad? Esto era más seguro. Esto era lo que ella pidió. Entonces, ¿por qué sentía que no podía respirar? El punto de ruptura llegó un viernes por la noche. Tessa estaba en la cocina, bebiendo una taza de té, como si pudiera mantenerla serena. Entonces entró Jade, y no estaba sola. Una chica la seguía, alta, rubia, sonriéndole como si quisiera besarla allí mismo. En la puerta, a Tessa se le encogió el estómago. Jade apenas la reconoció, caminando directamente hacia el refrigerador, riendo suavemente por algo que la chica susurró, y Tessa se puso furiosa. Aplastó la taza con más fuerza de la necesaria. ¿Estás bromeando? Jade finalmente se giró y arqueó una ceja. ¿Pasa algo, Tessa? Soltó una risa aguda y sin humor. ¿De verdad trajiste a alguien a casa? La expresión de Jade no cambió, pero algo brilló en sus ojos, algo se hizo añicos. Dijiste que fue un error, dijo con voz demasiado tranquila. ¿Y qué importa? El pulso de Tess rugió. Porque sí importaba, dijo. Porque pensar en Jade con otra persona me repugnaba. Porque me había equivocado en todo. Su respiración era irregular y su pecho demasiado apretado. La chica rubia se removió, visiblemente incómoda. Debería irme. Jade no la detuvo. En el momento en que la puerta se cerró, Tessa se movió. Ella cruzó rápidamente el espacio entre ellos.
con el corazón golpeando contra sus costillas y su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Jade inhaló profundamente, con los ojos muy abiertos y sorprendida. A Tessa no le importó. Agarró el rostro de Jade, sus dedos se curvaron en su mandíbula y la besó. Jade jadeó en el beso, sus manos volaron a la cintura de Tessa, agarrándola fuerte, luego le devolvió el beso, y Dios, era todo, no fue como la primera vez. No hubo calor, tensión ni aristas afiladas, era desesperado. Suave. Lento. Doloroso, era todo lo que Tessa había querido admitir por miedo a no admitirlo. Ella se apartó primero, solo lo suficiente para susurrar contra los labios de Jade. Mentí. Jade exhaló temblorosamente. ¿Sobre qué? Tessa tragó saliva. El corazón le latía tan rápido que pensó que se desmoronaría allí mismo, entre sus manos. Sobre que esto fue un error. Sobre no quererte. El agarre de Jade sobre ella se hizo más fuerte, la respiración de Tessa se entrecortó. Lo hago, admitió ella, finalmente, la mirada de Jade se suavizó. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, deslumbrante y auténtica, y Tessa la besó de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos se apartó.